Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder saludarles a ustedes. Bienvenidos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, nuevamente. ¿Cómo está, compañerito David? Buenas noches, bienvenido. Un gusto saludarle. Bienvenidos a todos. Ahora sí, compañero Angelito, tiene unos minutitos. ¿En qué le puedo ayudar? Listo, mi licen, Dios le bendiga. Una excelente noche. Verá, el problema, ya pregunté por ahí y me supieron manifestar que me podría ayudar la directora, no sé cómo. Era sobre el examen de la unidad 5 porque estábamos haciendo de que terminábamos una unidad y enseguida era el examen. Sí, entonces Sí. ahora algunos compañeros tienen esta inquietud. No sé si usted tenga un poquito más de conocimiento y nos pueda decir algo sobre el tema. Ya, en relación a al examen de la unidad 5, sé que todavía a nadie les ha tomado todavía. Eh, Sí, correcto. Ajá, aún no se abre. Así que deben estar pendientes. Me imagino que en el transcurso, ya no de esta semana, sino de la siguiente semana, ya les han de abrir el examen correspondientes a la unidad 5. Entonces, hasta ahí sé en relación al examen, porque yo, bueno, en plataforma ya se encuentra subido el examen correspondiente, todo el material está listo. Ya todo depende de las autoridades institucionales que a ustedes les activen, les convoquen a los exámenes y ustedes puedan rendir, tengan todo el tiempo necesario para rendir. Eso en cuanto a los exámenes, pero hasta la fecha sé que todavía no les han tomado todavía exámenes a ustedes. Yo pensé que ya nos habían exonerado ya de los exámenes. Puede también que se les puede exonerar, ya todo depende de la, ¿cómo se llama? De secretaría, puesto que ya la próxima semana ya sería prácticamente el final de la unidad 6 y Claro. y ustedes ya se aprestarían a rendir el examen de la unidad número 6. Así es que en sí, no sé cómo lo vayan a hacer, pero ya de mi parte, como docente, está todo listo y dispuesto para que ustedes sean evaluados. Eso en cuanto a esta actividad. Entonces, veamos qué es lo que pasa. En cualquier novedad que yo tenga, si es de forma oportuna, yo les estaré comunicando a través del grupo de WhatsApp para que ustedes tengan la información pertinente, que por favor traten de estar pendientes. Yo Gracias, licenciado. más de luego que terminemos esta clase y luego que acabe de subirle la clase grabada a su aula virtual, ahí yo voy a tratar de ponerme en contacto con las autoridades del establecimiento a ver cuál va a ser la solución a este impasse, porque ya prácticamente estamos encima y estaríamos uno sobre otro los Claro, exámenes. se nos van a venir dos unidades Dos unidades encima ya. encima, entonces por eso es. Entonces veamos qué nos dicen y ojalá sea la mejor solución, tanto para ustedes como para la misma institución, para que no haya ninguna dificultad y no se sientan tampoco de pronto presionados por este tema, sino que lo que pasa que también me imagino que se les cargó demasiada actividad, es porque los compañeritos que estaban dentro de la misma modalidad, pero ya obviamente tiempo anterior ellos ya terminaron y estaban siendo evaluados con exámenes, con supletorios, revisándoles una y otra cosa, entonces de pronto por eso se les cargó y de pronto se les olvidó esta parte, pero ya más luego ya cualquier novedad yo les comunico a través del grupo de WhatsApp. Muy gentil, licenciado. Ya. Listo, compañeros, iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales. Vamos a ver la unidad número 6, el proyecto bolivariano, el tema número 3, la idea de la unidad de la Gran Colombia, el Congreso de Panamá. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la tarea correspondientes a esta semana, el tema número 3. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema consultando en otras bibliografías, si es necesario.
¿Qué es lo que tienen que hacer? Es un tema bastante pequeño. Dice, responda a las siguientes preguntas, investiga. Dice, en este caso, consulta sobre información sobre los aportes de Eugenio Espejo. Es lo que ustedes también tienen que hacer Ya, mi amor. una pequeña investigación acerca de los aportes que desarrolló Eugenio Espejo en función de los diferentes procesos también de liberación, de los grupos de liberación que se fueron formando. ¿Cuáles fueron todos los aportes que desarrolló Eugenio Espejo dentro de este proceso? La siguiente actividad dice leer cuidadosamente la letra de la canción, del tema de la canción, Canción con Todos. Y ese es el tema de la canción. El tema de la canción se llama Canción con Todos. Ustedes pueden buscarle con este tema, con el nombre de la canción, o pueden ingresar en la parte de abajo que tenemos un link. Pero el tema de la canción dice Canción para Todos, interpretada por Mercedes Sosa. Luego que ustedes hayan revisado, hayan visto, tienen que compararla con los deseos que tuvo Bolívar. ¿Cuál fue el ideal de Bolívar? Entonces, si es que se plasma, es que tiene algún contenido en relación a los ideales de Bolívar, la letra de la canción, Canción con Todos, interpretada por Mercedes Sosa. Para ello, se les ha proporcionado en la parte de acá abajo, ustedes tienen un link en el cual ustedes pueden ingresar para que ustedes puedan ver de forma más rápida, puedan acceder a la canción en la plataforma de YouTube. Y obviamente escuchan la canción, analizan y ven si es que tiene correlación con el pensamiento y con los ideales que tuvo Simón Bolívar. Y es todo lo que ustedes tienen que hacer. La primera, investigar sobre los aportes de Eugenio Espejo, y segundo, comparar la canción con los ideales que tuvo Simón Bolívar. Eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que en la parte superior de su hojita, ustedes tienen que desarrollar la rotulación con todos los datos, y a continuación, una vez que han hecho esto en la parte superior, continúan con el desarrollo de su tarea. En relación al contenido, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema La idea de la unidad de la Gran Colombia, el Congreso de Panamá, correspondientes a la semana número 3 del 5 de agosto del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 5 de agosto. La fecha límite de entrega es el 31 de agosto y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de septiembre del 2024. Que tienen un tiempo bastante cómodo todavía para poder presentar esta actividad, teniendo en cuenta que no es una actividad muy larga ni muy extensa en la cual ustedes pueden presentar de forma oportuna. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función de este tema que ustedes tienen para la presente semana en función de su tarea, vamos a iniciar con esta actividad correspondiente con el tema y vamos a ver las revoluciones independentistas que se dieron en todo el territorio americano, especialmente en el territorio latinoamericano, cómo se fueron dando, cómo se fueron conformando cada uno de estos frentes, en los cuales buscaron, obviamente, llevarnos a la democracia, a la libertad que hoy gozamos, una libertad en la cual nosotros tenemos derechos establecidos, sobre todo los establecidos en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, y se encuentra una serie de derechos fundamentales en los cuales el ciudadano, todos los ciudadanos estamos protegidos y que tienen que ser preservados y aplicados de forma obligatoria. Entonces, ahí vamos a ver cómo se dieron este tipo de revoluciones. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de juntas soberanas en el año de 1809, algunas de ellas en especial, la primera, la de Quito, fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Eso quiere decir que obviamente se rebelaron todos los pueblos que hoy constituyen el continente americano, especialmente el lado latinoamericano. En cuanto a las causas de la independencia latinoamericana, en la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas. Dentro de estas características podemos mencionar las causas económicas, las causas políticas, las causas sociales, las causas ideológicas y sobre todo también una de las más importantes,
la influencia de la independencia de los Estados Unidos. Eso también fue la antesala, fue el espejo a seguir, el ejemplo a seguir, para que se detonaran todas las guerras de independencia a continuación. Tanto la independencia de los Estados Unidos como posteriormente el resto de independencias dentro del continente latinoamericano tuvieron una influencia directa sobre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa prácticamente estableció los derechos del hombre, que fueron prácticamente la base en cuanto a la construcción de los derechos humanos que hoy tenemos en la actualidad. Entonces, prácticamente esta revolución, la Revolución Francesa, establecieron una serie de códigos, una serie de estructuras orgánicas en las cuales prácticamente se desconocía a las autoridades, en este caso, a las autoridades impuestas a través de un rey. Eso quiere decir a las autoridades absolutistas, que ellos eran las máximas autoridades y sobre ellos no había ninguna otra persona. Y solo ellos controlaban los reinos, controlaban determinados territorios y ellos obviamente se perennizaban en el poder, debido a que prácticamente el poder obviamente era relegado o era delegado a sus dinastías, a sus descendencias, y por ende solo ellos se mantenían en el poder. Entonces, la Revolución Francesa, eso se fue eliminando y prácticamente se aplicó lo que nosotros habíamos visto ya en clases anteriores, la idea y la teoría de la Ilustración, donde dice que todos somos iguales, todos, nadie son superiores ni inferiores, y por ende para administrar, para gobernar no tiene que haber un todopoderoso, como decían los reyes, para poder gobernar, para poder mantener la sumisión del pueblo, supuestamente eran descendientes directos de Dios. Por eso obviamente ellos tenían el poder absoluto. Entonces prácticamente empezaron a desconocer todas estas estructuras y obviamente empezaron a generar esta conciencia de que el pueblo obviamente también tenía el poder. El pueblo, cuando en ausencia del rey algo le pasase, prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Prácticamente el pueblo tiene todo el control del poder en cuanto a decisiones de interés general. Dentro de las causas, vamos a iniciar mencionando, por ejemplo, las primeras, las económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e impedir una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis. ¿Qué los importaba? En este caso, obviamente, hubo un pequeño espacio en el cual el rey Borbón, una vez que regresó al trono del Imperio Español, trató de recuperar todos los gastos políticos de guerra que había generado el Imperio Español. Y obviamente no hubo mejor excusa para imponer una serie de impuestos, una serie de tributos a todas las colonias que se encontraban tanto dentro del territorio español como también las colonias que se encontraban en América Latina. Entonces, de esta manera, obviamente, los impuestos fueron excesivos, fueron irracionales y obviamente esto generó una decadencia en cuanto al desarrollo económico. No se controló el contrabando, especialmente en este caso del whisky, que era uno de los principales productos de consumo en aquel entonces, lo que afectó 100% la economía de toda la población. La corona no atendía las necesidades de las diferentes colonias, lo que obligó obviamente a sublevarse. Obligó pues el descontento de todas las colonias y de esta manera obviamente empezaron los procesos de rebelión. En cuanto a las causas políticas, los criollos se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada, los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos directamente al rey. Entonces, ¿quiénes eran los criollos? Nosotros ya habíamos hablado en clases anteriores. Los criollos eran españoles, pero estos españoles tenían la particularidad que no nacieron en España, sino que nacieron en suelo americano.
y por ende, dentro de las prohibiciones, dentro de las reformas borbónicas, prácticamente el rey de España, regresado al poder, dijo no, ellos prácticamente son una clase inferior a nosotros, los españoles nacidos en suelo español, y por ende los criollos no van a poder gobernar sus territorios. Les prohibieron que se les nombre o que se les ponga al frente de cargos estratégicos dentro de las colonias, lo que generó un descontento por los criollos y también esa rivalidad. Prácticamente los criollos fueron quienes estuvieron al frente de toda la organización de los ejércitos que se rebelaron en contra de la corona. Y a la corona obviamente estuvo débil, desprestigiada, los administradores existían una serie de procesos de corrupción, lo que obviamente fue carcomiendo todas las bases que en algún momento pudieron haber servido en cuanto a la permanencia de la dominación española como tal. En cuanto a las causas sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles, las disputas entre españoles y criollos, los que les había mencionado antes, por los puestos directivos, se extendieron a todos los ámbitos, tales como jueces, oidores, supervisores de conventos, rectores de universidades, entre otros. Había un descontento total. En cuanto a las causas ideológicas, cuando hablamos de ideología, son percepciones de grupos. Los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y la metrópoli, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y distinguían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenecía al pueblo. Al faltar el rey, la soberanía vuelve al pueblo. Derecho de rebelión ante un monarca injusto. Esa fue la etapa o el ideal principal de este movimiento de la Ilustración. En cuanto uno de los eventos fundamentales, como les había dicho, fue la influencia de la independencia de los Estados Unidos. Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado. Un Estado estructurado en forma de república bajo una ley suprema denominada Constitución. La influencia de la Revolución Francesa, aunque se consideraban se condenaban los excesos, se percibía al hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época totalmente justo y necesario. Eso quiere decir la desaparición de los reyes, de los monarcas, y obviamente la distribución de de una nueva estructura en cuanto a la administración de los estados. En cuanto a las diferentes batallas que se dieron, y una de las características fundamentales que tuvo, en las cuales prácticamente entró en decadencia el Imperio Español, justamente fue la guerra que mantuvo con Francia y obviamente el proceso en el cual España perdió y fue dominado por los franceses. Esa fue una etapa bastante negra para el Imperio Español. Lamentablemente ellos no podían atender las necesidades también de acá de la colonia, justamente porque ellos en su propio territorio mantenían una guerra propia, justamente en contra de los franceses, para tratar de que no les dominen, pero al final de todo, obviamente, fueron dominados, en este caso, por Napoleón Bonaparte. En este caso, vamos a ver en esta etapa, Napoleón nombra como rey de España a su hermano, el hermano José Bonaparte, fue nombrado como rey de España. A él se lo conocía o tenía un sobrenombre que lo decían Pepe Botellas, justamente porque era una persona alcohólica, era bastante aficionado, bastante apegado al alcohol, en este caso al whisky en aquel entonces. Entonces, por ese sentido, uno de los sobrenombres que se les puso, por así decirlo, fue de Pepe Botellas. Pero vamos a ver un poco más en cuanto a este proceso, esta etapa negra de la historia de los propios españoles. A las causas hay que añadir los hechos que precipitaron la independencia. Uno de ellos es el del 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar a su favor. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo de Madrid contra los franceses.
Las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas de los barrios. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó suprema de gobierno de toda España. Una ficción, pues el resto estaba bajo el rey Bonaparte, bajo el dominio de los franceses, llamados por los españoles Pepe Botellas. Ya saben por qué, porque es ese sobrenombre que obviamente tenía el hermano de Napoleón Bonaparte, que en algún momento, prácticamente dentro de una buena etapa, obviamente permaneció en el poder y bajo el control del reino español. En cuanto a la falta del rey ocasionado a ocasión de las juntas americanas, ¿qué es lo que pasó? Una vez que los franceses ocuparon, dominaron a los españoles, prácticamente las colonias españolas aquí en América prácticamente se quedaron en el limbo. Ya no tenían un soporte directo de España, de la metrópoli, como le denominaban ellos en aquel entonces, de las diferentes colonias. La colonia se quedó suelta, ya no tenía el apoyo, entre comillas, del rey español, porque justamente tenían este problema, tenían esta invasión que se produjo. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América y para los más decididos fue la ocasión propia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. Primero, el rechazo de las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad a Fernando VII y, lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, que ya no tenían ningún poder. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviese a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas. Ese fue el inicio del cambio hacia la autodeterminación política. En este sentido, Quito había de ser la primera en toda la historia de América Hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona española. Luego proclamarían sus juntas enseguida a lo largo de 1810 en Caracas, Buenos Aires, en el mismo año, el 25 de agosto, el 25 de mayo y obviamente en Bogotá el 20 de julio y Santiago de Chile el 18 de agosto. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, esto es en Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Bajo ese lema, obviamente, los pueblos se fueron periódicamente relevando, sublevando en contra de la corona española, en contra de los gobernantes españoles que en aquel entonces obviamente estaban al mando de las diferentes colonias en suelo latinoamericano. En cuanto a las juntas de las guerras de independencia, las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar que entrara ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y también a ciudadanos, lo que conmovió a la América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas. Se decían depositarias interinas de la soberanía hasta que retornara el rey legítimo, pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas multiplicaron desde el año de 1811. La proclamación, sin embargo, sin ambagajes de la independencia, en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fue de inmediato. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pues no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena,
en Buenos Aires y también en Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años todo este proceso. Uno de los eventos más preponderantes, uno de los eventos más importantes es justamente lo que se desarrolló en Haití y también en Santo Domingo. Francois Dominique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla La Española y la dirigió entre los años 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y también a franceses, pues estos tres imperios pugnaban por el control de esta isla. Hasta su, Claro. hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En el año de 1803, Jean-Jacques Dessignier venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América, en ese caso dirigida por negros, pues en este caso Haití obviamente estaba bajo el dominio de los franceses, pero los franceses por el clima y por las características del suelo habían, por decirlo de esta manera, importado gran cantidad de esclavos africanos, con lo que prácticamente incrementó, se fortaleció la producción de caña y algodón. Lamentablemente por los excesos, o ventajosamente podría decir, por los excesos que se dieron entre los franceses y el pueblo también, el pueblo afrodescendiente, obviamente se desató una guerra, obviamente que les permitió a Haití liberarse, independizarse de los franceses. Y una cosa preponderante, en Haití, o Haití es el primer país o la primera región en abolir de forma concreta y directa todo proceso de esclavitud. En Haití prácticamente se firma por primera vez una semiconstitución en la cual queda totalmente abolido todo proceso de trata de personas para trabajos de esclavitud. Y este ideal fue obviamente difundido por todo el continente latinoamericano, de tal forma que los campesinos, los indígenas, los nativos propios de América Latina, obviamente al llegar esta idea, este ideal a sus oídos, obviamente buscaron aplicar todo este proceso en el resto del continente. Fue así el segundo país independiente en América, en este caso dirigido por negros. En el año de 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla La Española, que recobraría su independencia de Haití en 1844, pero lo que se llamara República Dominicana no consiguiera su independencia de España, sino hasta el año de 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las guerras obviamente dejan a los países totalmente destruidos, totalmente devastados. En cuanto a la independencia de México, México y América Central, que conformaban el Virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en el pueblo de Dolores. A lo largo de 3 años logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas en el año de 1811. El mando lo tomó otro cura, en este caso José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución en los años 1811 a 1815. Esta concluyó la convocatoria a un Congreso Constituyente y la expedición de la primera Constitución de México, que introducía un Estado libre y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se resistieran a apoyarla. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo o condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año de 1815. Frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclama en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala.
que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo hasta que ello pueda concretarse. Nombran regente a Agustín de Iturralde. El año siguiente se proclama emperador de México, lo que rechazan los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquistas por parte de España, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados, dan paso a cierta normalización. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año de 1833, España solo reconoció la independencia de México hasta el año de 1839. En cuanto a América Central, Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas de Centroamérica, siendo su capital la ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivo, legislativo y judicial, obviamente característicos de todo estado democrático. El general José Francisco Moranza durante el año 1792-1842 luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil durante el año de 1838 a 1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Chiapas y Soconusco prefirieron quedarse como provincias anexas de México. En el año de 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazado, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al Virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia. De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de los Estados Unidos, que para controlar el canal de Panamá promovió que se formase una república independiente, una república aparte de todo este proceso. Entonces, dentro de estas características hemos visto una breve semblanza en cuanto a una línea de tiempo, se le podría decir así, de todos los eventos más importantes que se vinieron dando de los procesos de liberación, de independencia, de todos los territorios latinoamericanos, iniciando por la más importante y que fue prácticamente el eje fundamental de todo este proceso independentista latinoamericano, que fue la independencia de los Estados Unidos y la proclamación de la primera constitución a nivel del continente americano, que serviría como bagaje, que se serviría como característica principal, ejemplo a seguir por el resto de territorios americanos para conseguir su independencia y su formación en estados libres, independientes, conformados o estructurados por poderes, tanto por poder ejecutivo, legislativo y judicial en una primera etapa. De esta manera, compañeros, hemos llegado ya a la parte final del proceso educativo correspondiente a ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente clase. Les deseo que tengan una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta el día de mañana en la siguiente clase correspondientes a ciencias naturales. Gracias, licenciado, que tenga Gracias, una buena noche. mañana. Que tenga unas buenas noches, licenciado. Muchas gracias a ustedes también. Que descansen. Una bendecida noche.